Después del cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel caminaba por el desierto como un recién nacido que aún no sabe usar su libertad. Habían sido testigos de maravillas inconcebibles, liberados de la esclavitud más cruel por la mano del Dios viviente, y sin embargo, el eco del yugo todavía resonaba en sus almas. Eran libres, sí, pero desorientados. Habían dejado atrás los látigos y los hornos, pero todavía no conocían el sentido profundo de su existencia. No bastaba con sacarlos de Egipto. Ahora había que sacar a Egipto de dentro de ellos. Y eso solo podía lograrse en el lugar donde todo es despojado, el desierto. El Creador los condujo al pie de una montaña solitaria, majestuosa y desnuda, el monte Sinaí. Allí, entre polvo, rocas y viento, Dios iba a revelar algo que cambiaría la historia de la humanidad. No se trataba solo de establecer normas, sino de ofrecer un pacto eterno. Por siglos, los dioses de los hombres habían sido ídolos mudos, figuras talladas que exigían sacrificios sin responder jamás. Pero aquel día, el Dios de Israel no se mostraría como símbolo ni estatua, sino como voz. El infinito se haría audible, y su aliento estremecería la tierra. Lo invisible hablaría para que lo humano supiera cómo caminar en lo sagrado. Moisés subió por primera vez a la montaña, envuelto en la bruma de la obediencia. Y Dios le dijo que preparara al pueblo, que lo santificara, que durante 3 días se purificaran, que se abstuvieran de tocar el monte, pues su presencia descendería allí. El pueblo obedeció con temor. Los límites fueron establecidos. La expectativa creció como un fuego invisible. Al tercer día, el cielo estalló. Truenos, relámpagos, una nube espesa cubriendo la cima, y el sonido de un cuerno sobrenatural que se hacía cada vez más fuerte. Toda la montaña temblaba violentamente. Era como si la creación misma reconociera que su Creador se estaba acercando. Entonces, Moisés subió una vez más. Y allí, en lo más alto del monte, la voz de Dios se hizo presente. No vino en susurro, no en símbolos, sino en palabras vivas, poderosas, eternas. Los 10 mandamientos no fueron presentados como normas externas, sino como revelaciones que penetraban el alma. Cada palabra era como un martillo sobre la piedra, una chispa que encendía conciencia, un faro para guiar al espíritu humano por un camino de justicia, verdad y comunión con lo eterno. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Porque ningún otro poder merece reverencia, ningún ídolo hecho de manos humanas puede ocupar el lugar del origen. No harás imagen, continuó, porque lo divino no puede encerrarse en forma alguna. No hay materia que contenga su esencia, no hay escultura que represente su eternidad. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque su nombre es portador de vida, de poder, de presencia. No es palabra ligera, es puente entre lo visible y lo invisible. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque incluso el Creador descansó. El alma necesita detenerse, respirar, recordar que no se vive solo para producir, sino para contemplar. Los mandamientos no se detuvieron allí. Se volvieron profundamente humanos. Honra a tu padre y a tu madre, dijo la voz que formó los cielos, porque toda identidad nace de un origen, y quien honra su raíz, honra la vida. No matarás, porque la vida es sagrada desde su primer aliento. No cometerás adulterio, porque el amor no es capricho, sino pacto. No robarás, porque la justicia protege la paz. No darás falso testimonio, porque la verdad sostiene al mundo. No codiciarás, porque lo que se desea con obsesión termina gobernando el alma. Mientras el pueblo escuchaba, el temor los invadía. No por violencia, sino por la grandeza que se desplegaba ante ellos. El monte ardía en fuego, pero no era fuego destructivo. Era una presencia santa que purificaba. El pueblo temblaba y le rogó a Moisés que hablara en su lugar. Que no nos hable Dios directamente o moriremos, decían, no porque no quisieran escuchar, sino porque sentían que sus corazones iban a estallar ante semejante gloria. Era la primera vez que la humanidad entera escuchaba a su Creador no por sueños ni intermediarios, sino directamente, y eso los quebraba. Dios no se ofendió. Entendió la fragilidad de sus criaturas. Y Moisés subió de nuevo, ahora no solo como líder, sino como mediador. Allí, durante 40 días y 40 noches, permaneció en la cumbre, rodeado de nube y fuego. No comió, no bebió. Fue sostenido por la presencia misma. Y en ese tiempo, Dios escribió con su dedo sobre tablas de piedra. No fue un acto simbólico,
Fue una firma divina, un pacto inscrito en roca, para que ninguna generación olvidara el día en que el cielo habló con voz de fuego. Pero mientras Moisés recibía la ley, el pueblo abajo se impacientaba. Lo invisible se les volvió insoportable. La espera se convirtió en ansiedad. Y en un gesto de profunda contradicción, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Él tomó oro, lo fundió y moldeó un becerro. Era una figura que recordaba a Egipto, un animal asociado al poder y la fertilidad. Lo llamaron su Dios, y comenzaron a danzar. La escena era grotesca, un pueblo que había sido rescatado por el invisible, arrodillado ahora ante una estatua muda hecha por sus propias manos. Cuando Moisés descendió con las tablas y vio aquel espectáculo, su alma se desgarró. Aquello no era simple idolatría. Era traición. Era una herida profunda al pacto recién nacido. Entonces arrojó las tablas al suelo y las rompió. No fue un gesto impulsivo. Fue profético. Las tablas no podían permanecer enteras si el corazón del pueblo ya las había quebrado. Aquel día marcó una fractura, pero también una oportunidad. Dios pudo haber destruido a todo Israel, pero no lo hizo. Su misericordia fue más grande que su ira. Llamó de nuevo a Moisés, y le pidió tallar nuevas tablas. Y una vez más, el Eterno escribió: porque aunque el hombre falle, Dios vuelve a empezar. Porque aunque rompamos la alianza, Él está dispuesto a sellarla otra vez. No por debilidad, sino por amor. No por olvido, sino por fidelidad. La entrega de los 10 mandamientos no fue un simple momento histórico. Fue la instauración de una nueva conciencia. Un llamado eterno al orden, a la verdad, a la conexión profunda entre lo humano y lo divino. No se trataba solo de obedecer una ley, sino de abrazar una identidad. Dios no buscaba súbditos. Buscaba un pueblo capaz de reflejar su luz en la tierra. Personas que no necesitaran un látigo para hacer el bien, sino que caminaran en justicia porque entendían el valor de lo sagrado. Hoy, los mandamientos siguen vivos. No como un texto antiguo, sino como un eco en el alma. Están escritos en piedra, sí, pero también en el corazón de aquellos que escuchan la voz de lo alto. Porque el Sinaí no quedó atrás. Cada vez que eliges la verdad, cada vez que renuncias a la idolatría, cada vez que honras la vida, estás escuchando esa misma voz que un día descendió entre truenos y fuego. Y entonces, aunque no haya montaña ni humo, el cielo vuelve a hablar, y tú te conviertes en tierra sagrada.